Mi hermana planeó su baby shower el mismo día de mi boda para arruinarla, pero cuando nadie fue, y toda la familia me eligió a mí, su esposo descubrió sus mentiras, y ahora está divorciada, sola, y culpándome por destruir su vida perfecta. Tengo 25 años. Trabajo como animadora para una compañía de videojuegos bastante conocida, y hasta hace como 6 meses vivía en lo que yo consideraba una paz relativa, o sea, lejos de mi familia y sus dramas interminables, pero resulta que mi boda, que se suponía iba a ser el día más feliz de mi vida, terminó siendo el momento en que finalmente explotó todo el resentimiento acumulado de literalmente décadas. Y cuando digo décadas, me refiero a toda mi maldita vida, porque esta historia empieza desde que tengo memoria, cuando mi hermana mayor Sabrina era la niña perfecta y yo era básicamente la que estorbaba. No recuerdo un solo momento de mi infancia en el que mis padres me miraran de la misma forma en que miraban a Sabrina. Ella era 5 años mayor que yo, y desde que nací fui como su sombra defectuosa, ¿me explico? Todo lo que Sabrina hacía era increíble, digno de celebración, de fotos, de llamadas telefónicas emocionadas a los abuelos. Cuando Sabrina sacaba buenas notas, mis padres la llevaban a cenar a su restaurante favorito y organizaban como una mini celebración. Cuando yo sacaba las mismas notas, o incluso mejores a veces, mi mamá decía algo tipo, «Ah, qué bien, cariño», y seguía con lo que estuviera haciendo, literalmente así de desinteresada. Recuerdo que cuando Sabrina tenía como 15 años empezó a tocar el piano, y mis padres compraron un piano carísimo, contrataron al mejor profesor del pueblo, y cada vez que teníamos visitas obligaban a Sabrina a tocar para que todos la aplaudieran. Yo tenía 10 años y me gustaba dibujar, pasaba horas dibujando en mi cuarto, y una vez le mostré a mi papá un dibujo del que estaba súper orgullosa. Había tardado días en hacerlo. Él apenas lo miró. Dijo algo como, «Está bonito», y volvió a ver el partido de fútbol en la tele. Ni siquiera preguntó qué era lo que había dibujado. Pero con Sabrina era diferente. Siempre era diferente. Y la cosa no mejoró cuando crecimos. Al contrario, se puso peor. Sabrina fue a la universidad. Ellos pagaron todo, obviamente. Estudió algo relacionado con negocios que honestamente nunca terminé de entender bien, y aunque sus calificaciones eran mediocres, mis padres actuaban como si hubiera ganado un premio Nobel cada vez que aprobaba un examen. Yo decidí estudiar animación digital, conseguí una beca completa porque mis calificaciones eran excelentes, ¿y sabes qué dijo mi papá cuando le conté? Que eso de los dibujitos no era una carrera de verdad, y que esperaba que no estuviera desperdiciando mi vida. Textualmente lo dijo así, desperdiciando mi vida, como si mis años de esfuerzo no valieran nada porque no era lo que él consideraba exitoso. Después de graduarme me mudé a otra ciudad, como a 3 horas de distancia de donde vivían ellos, y básicamente corté contacto. No fue una decisión dramática tipo los odio, y nunca más quiero verlos. Más bien fue que dejé de llamar tanto, dejé de visitarlos en cada feriado, empecé a poner excusas cuando me invitaban a reuniones familiares. La verdad es que cada vez que estaba con ellos me sentía invisible, o peor, me sentían como un recordatorio de lo que no era Sabrina, porque Sabrina para entonces ya se había casado con Preston, un tipo que trabajaba en finanzas y ganaba buen dinero, y mis padres no dejaban de hablar de lo perfecto que era todo, de lo orgullosos que estaban, de cómo Sabrina había encontrado al hombre ideal. Yo conocí a Maxwell como un año después de mudarme. Él trabajaba como ingeniero de software, y nos conocimos en una conferencia de tecnología súper aburrida, donde ambos estábamos tratando de escabullirnos a tomar café, en lugar de escuchar las presentaciones. Nos hicimos amigos primero, salimos como amigos durante meses, y eventualmente nos dimos cuenta de que estábamos enamorados. Suena como de película cursi, lo sé, pero fue genuino y tranquilo, sin drama, que era exactamente lo que necesitaba después de toda la toxicidad de mi familia. Durante como 3 años mantuve esa distancia con mis padres. Iba a visitarlos tal vez 2 veces al año, en Navidad y en el cumpleaños de mi mamá, y las visitas duraban máximo un día. Maxwell nunca fue conmigo porque, honestamente, no quería que conociera esa parte de mi vida. Sabrina para ese entonces ya tenía 2 hijos, y cada vez que yo llegaba a casa de mis padres era como entrar a un santuario dedicado a ella y sus niños. Fotos por todas partes, dibujos de los niños en el refrigerador, juguetes en cada rincón, de mis logros, de mi trabajo, de mi vida, no había ni rastro. 0 fotos mías, nada. Mi tía Rachel, la hermana menor de mi mamá, era como la única persona en la familia que veía lo que estaba pasando y lo llamaba por su nombre. Ella nunca tuvo hijos, y siempre fue como mi única aliada en esas reuniones familiares horribles. Recuerdo que una vez, en una cena de Navidad, mi papá estuvo como media hora hablando de cómo Sabrina había sido ascendida en su trabajo,
que era básicamente un puesto administrativo en la empresa de su suegro, pero bueno. Y cuando terminó su monólogo, tía Rachel le preguntó si sabía que yo acababa de trabajar en la animación de un videojuego que había ganado varios premios. Mi papá me miró sorprendido, como si recién se diera cuenta de que yo estaba ahí, y dijo, «Ah, sí, qué bien», y volvió a hablar de Sabrina. Tía Rachel me miró con esa cara de «lo siento tanto», y yo solo me encogí de hombros porque ya estaba acostumbrada. Las cosas cambiaron, o al menos temporalmente, cuando mi mamá tuvo un problema de salud serio. Fue hace como 2 años, ella tenía 52 creo, y le encontraron un tumor en el páncreas. Resultó que era benigno después de varios estudios aterradores y una cirugía, pero durante esas semanas de incertidumbre, algo pasó en mí y decidí que no quería cargar con el peso de haberme alejado si algo le pasaba. Así que volví, no físicamente porque seguía viviendo a 3 horas de distancia, pero empecé a llamar más, a preguntar cómo estaba, a visitar un poco más seguido. Durante su recuperación mi mamá tuvo como un momento de claridad, o al menos eso pensé en ese momento. Me dijo que se arrepentía de haber sido tan dura conmigo, que tal vez no había sido justa, que quería que las cosas fueran diferentes entre nosotras. Yo quería creer que era sincera, ¿sabes? Quería creer que finalmente me veía, que entendía el daño que había causado durante tantos años. Así que decidí darle una oportunidad, bajar un poco las defensas, intentar tener una relación más cercana. Fue durante ese periodo de relativa paz que Maxwell me propuso matrimonio. Fue perfecto, nada ostentoso. Solo nosotros dos en una cabaña en las montañas durante un fin de semana. Cuando les conté a mis padres estaban contentos, o al menos eso parecían. Mi mamá lloró un poco y dijo que estaba feliz por mí. Incluso mi papá pareció genuinamente emocionado. Por primera vez en mi vida, sentí que tal vez, solo tal vez, las cosas podían ser diferentes. Empezamos a planear la boda inmediatamente. Queríamos algo relativamente pequeño, como 80 personas, en un lugar bonito pero no excesivamente caro. Elegimos la fecha con casi 8 meses de anticipación, un sábado de octubre que nos pareció perfecto porque el clima no sería ni muy frío ni muy caluroso. Enviamos las preinvitaciones digitales como 6 meses antes, las invitaciones formales 3 meses antes. Básicamente hicimos todo según el protocolo para que la gente pudiera planear con tiempo. Sabrina parecía feliz por mí, o eso creí. Me mandaba mensajes preguntando por los planes, ofreciéndose a ayudar con cosas, actuando como la hermana mayor cariñosa que nunca había sido realmente. Yo quería creer que las cosas habían cambiado, que tal vez la experiencia de casi perder a nuestra mamá nos había unido de alguna forma. Qué ingenua fui, en serio. 2 meses. Antes de la boda, Sabrina anunció que estaba embarazada de su 4.º hijo. Todos estaban emocionadísimos, obviamente. Mis padres no paraban de hablar de ello, de cómo iban a ser abuelos otra vez, de lo bendecidos que eran. Yo estaba contenta por ella, genuinamente lo estaba, porque a pesar de todo nunca le he deseado mal a mi hermana. El problema no era ella teniendo hijos, el problema era cómo mis padres reaccionaban a cada cosa que ella hacía. Lo que no supe hasta mucho después es que Sabrina, básicamente 2 semanas después de anunciar su embarazo, empezó a planear un baby shower. Y no un baby shower normal en cualquier fecha, no. Ella específicamente eligió el mismo día y la misma hora de mi boda. La misma maldita fecha que habíamos anunciado con 8 meses de anticipación. Que estaba en las invitaciones que toda la familia había recibido. Que todo el mundo sabía. Me enteré por mi prima Lena, la hija de tía Rachel, como 2 semanas antes de la boda. Ella me mandó un mensaje tipo, «Oye, ¿ya sabías lo del baby shower de Sabrina?» Y yo quedé tipo, «¿Qué baby shower?» Y ella me mandó una captura de pantalla de la invitación digital que Sabrina había enviado a toda la familia. La fecha, la hora, todo coincidía exactamente con mi boda. Incluso el lugar estaba como a 20 minutos del venue donde íbamos a casarnos Maxwell y yo. No podía creerlo. Literalmente me quedé mirando la pantalla del celular sin poder procesar lo que estaba viendo. Maxwell estaba conmigo cuando lo vi, y él se puso furioso inmediatamente. Empezó a decir que cómo era posible, que quién hace algo así, que claramente era intencional. Yo todavía quería darle el beneficio de la duda. Pensaba tipo, tal vez es un error, tal vez ella no se dio cuenta, aunque en el fondo sabía que era imposible que no se hubiera dado cuenta. Le mandé un mensaje a Sabrina. Traté de ser lo más calmada posible. Le dije algo como, «Oye, hermana, vi que tu baby shower es el mismo día que mi boda. ¿Fue un error? ¿O podemos cambiar la fecha de alguno de los 2 eventos?» Ella me respondió como 3 horas después, súper casual, diciendo que no, que ya había reservado el lugar y mandado las invitaciones, que de todos modos mi boda era por la tarde.
y su baby shower era desde el mediodía, así que la gente podía ir a los dos. Mediodía hasta las 4 de la tarde decía su invitación, y mi boda era a las 3. Matemáticamente imposible que alguien fuera a ambos. Llamé a mi mamá, pensando que ella me apoyaría, que vería lo ridículo de la situación. Ella me dijo que no hiciera drama, que Sabrina estaba embarazada y no podía estar estresada, que era solo un baby shower, y que seguro la gente encontraría la forma de ir a ambos eventos. Le expliqué que era literalmente imposible, que las horas se sobreponían, que claramente Sabrina había hecho esto a propósito. Mi mamá suspiró como si yo estuviera exagerando, y me dijo que no fuera egoísta, que ya había tenido mi momento cuando me comprometí, y que ahora le tocaba a Sabrina celebrar su embarazo. Ahí fue cuando algo se rompió dentro de mí definitivamente. Después de todos esos años de intentar, de esperar que las cosas cambiaran, de darles oportunidades, seguía siendo la misma historia. Sabrina siempre primero, yo siempre después. Maxwell y yo decidimos tomar cartas en el asunto. Él contactó a todos nuestros invitados, como 80 personas, y les mandó un mensaje súper educado pero claro explicando la situación. Básicamente decía que habíamos notado que había un conflicto de fechas con otro evento familiar, que nuestra boda había sido planeada y anunciada primero, y que esperábamos contar con su presencia, pero que entenderíamos si decidían ir al otro evento. Les pedíamos que por favor confirmaran su asistencia definitiva para poder hacer los ajustes finales con el catering y el venue. Las respuestas que recibimos fueron reveladoras, la verdad. Algunos familiares del lado de mi papá fueron honestos y dijeron que irían al baby shower de Sabrina, porque básicamente era lo que se esperaba de ellos. Otros, especialmente tía Rachel y varios primos de mi lado materno, estaban furiosos con Sabrina y confirmaron que definitivamente irían a mi boda. Amigos de Maxwell y yo, obviamente, estaban con nosotros. Al final, de los 80 invitados, como 65 confirmaron que vendrían a la boda. No estaba mal, considerando todo. Los días previos a la boda fueron una mezcla de emoción y ansiedad. Yo trataba de enfocarme en lo positivo, en que me iba a casar con el amor de mi vida, en que tendríamos un día hermoso rodeados de gente que realmente nos quería, pero no podía evitar sentir esa punzada de dolor cada vez que pensaba en mis padres, eligiendo el baby shower de Sabrina sobre mi boda. Mi mamá me llamó una vez para decirme que ella sí iría a la boda, que no me preocupara, pero que mi papá había decidido ir al baby shower porque Sabrina lo necesitaba ahí. Ni siquiera trató de convencerlo de que viniera. El día de la boda llegó y, no voy a mentir, la mañana fue hermosa. Me arreglé con mis amigas. Mi prima Lena estaba ahí. Tía Rachel me ayudó con el vestido. Sara, mi mejor amiga desde la universidad y mi maid of honor, se aseguró de que todo estuviera perfecto. Cuando me vi en el espejo con el vestido puesto, por primera vez en mucho tiempo me sentí completamente feliz, sin el peso de las expectativas de mi familia, sin la sombra de Sabrina. Era mi día, y era perfecto. La ceremonia fue exactamente como la habíamos soñado Maxwell y yo. Nos casamos en un jardín precioso. Había flores por todos lados. El clima estaba perfecto. Mi mamá estaba ahí, llorando en primera fila, y aunque mi papá no estuviera, yo traté de no pensar en eso. A tía Rachel me dio el brazo para caminar hacia el altar, y eso significó más para mí de lo que puedo explicar. Maxwell me esperaba con esa sonrisa enorme y los ojos brillosos, y cuando dijimos nuestros votos sentí que todo había valido la pena. La recepción empezó súper bien. La comida estaba deliciosa. El DJ estaba tocando buena música. La gente bailaba y se divertía. Yo estaba en mi elemento, bailando con Maxwell, tomándome fotos con todos, disfrutando cada segundo. Habían pasado como 2 horas de fiesta cuando vi a Sara acercarse a mí con una cara que decía, ¿problemas? Problemas grandes. Resultó que Sabrina había llegado al venue. Ella y mi papá habían aparecido, sin invitación, sin aviso, nada. Y Sabrina no venía precisamente en actitud festiva. Sara me dijo que estaba en la entrada exigiendo entrar, que estaba gritando que era la hermana de la novia y que tenía derecho a estar ahí. El personal de seguridad del lugar no la estaba dejando pasar porque su nombre no estaba en la lista de invitados y, honestamente, porque estaba haciendo un escándalo. Fui hacia la entrada con Maxwell y Sara, y el espectáculo que vi fue surrealista. Sabrina estaba roja de la cara, claramente había estado llorando, y mi papá estaba tratando de calmarla pero sin mucho éxito. Cuando me vio, Sabrina explotó. Empezó a gritarme que cómo me atrevía a robarle su día, que ella estaba embarazada y que yo era una egoísta por hacer mi boda el mismo día que su baby shower, que estaba tratando de arruinarle la vida. La ironía era tan obvia que casi me río.
En serio, le dije, manteniéndome lo más calmada posible, que mi boda había sido planeada y anunciada primero, que ella sabía perfectamente la fecha desde hacía meses y que ella había sido quien programó su baby shower intencionalmente para el mismo día. Sabrina negó todo. Dijo que ella había enviado las invitaciones de su baby shower, primero mentira descarada. Las invitaciones de mi boda habían salido meses antes, y que yo estaba celosa de ella como siempre lo había estado. Mi papá, en lugar de callarla o admitir lo obvio, empezó a decir que yo debía dejar entrar a Sabrina porque era mi hermana, que la familia era lo primero, que esto era ridículo. Y ahí fue cuando algo en mí simplemente se cansó de todo. Le dije a mi papá que él había elegido no venir a mi ceremonia, que había elegido el baby shower de Sabrina sobre la boda de su otra hija, y que ahora no tenía derecho a exigir nada, que si tanto le importaba Sabrina, que se fueran juntos de vuelta a su baby shower y me dejaran disfrutar mi día. Sabrina empezó a llorar más fuerte, diciendo que nadie había ido a su baby shower, que todos habían preferido venir a mi estúpida boda, que yo le había robado a su familia. Y ahí estuvo la confesión involuntaria, ¿no? Ella había planeado el baby shower el mismo día específicamente esperando que la familia eligiera su evento sobre el mío, como siempre habían hecho toda nuestra vida. Pero esta vez no funcionó. La gente eligió venir a mi boda, y ella no podía soportarlo. Sara, que es súper protectora conmigo, le dijo a Sabrina que se fuera, que esto era una propiedad privada y que si no se iba iban a llamar a la policía. Mi papá se indignó. Dijo que cómo nos atrevíamos a amenazarlos. Maxwell, que hasta ese momento había estado callado, le dijo a mi papá que era una vergüenza como padre, que le había fallado a su hija durante toda su vida, y que si tenía un poco de dignidad, se llevaría a Sabrina de ahí antes de arruinar el día completamente. Eventualmente se fueron, Sabrina todavía llorando y gritando cosas incoherentes sobre lo injusta que era yo. El personal de seguridad se aseguró de que salieran de la propiedad. Volví a la recepción tratando de recomponerme, pero honestamente el momento ya estaba medio arruinado. Mis invitados, benditos sean, trataron de actuar como si nada hubiera pasado, la música seguía, la gente bailaba. Tía Rachel me abrazó fuerte y me dijo que estaba orgullosa de mí por mantenerme firme. El resto de la noche fue mejor. Logré relajarme un poco. Bailé con Maxwell nuestro primer baile como esposos, cortamos el pastel, hicimos todo lo tradicional. Mi mamá se acercó a despedirse antes de irse y me dijo que lo sentía, que no sabía que Sabrina iba a hacer eso. No le dije nada, solo asentí, porque, ¿qué podía decir? Ella tampoco me había defendido cuando más lo necesité. Maxwell y yo nos fuimos de luna de miel a Costa Rica por 2 semanas, y honestamente fue exactamente lo que necesitaba para desconectarme de todo el drama. Apagué mi celular la mayor parte del tiempo, solo lo prendía para subir alguna foto a redes sociales o mandarle mensajes a tía Rachel. Cuando finalmente volví y prendí el celular normalmente, tenía como 200 mensajes, la mayoría de Sabrina y mi mamá. Los mensajes de Sabrina eran una mezcla de disculpas manipuladoras y acusaciones. Decía que lo sentía, pero que yo la había obligado a actuar así por ser tan egoísta, que siempre había tenido celos de ella, que yo era la razón por la que su baby shower había sido un fracaso. Los mensajes de mi mamá básicamente me pedían que perdonara a Sabrina, que ella estaba pasando por un momento difícil con el embarazo, que yo debía ser la más madura y dar el primer paso. Les respondía a ambas, separado. A mi mamá le dije que estaba harta de ser, siempre, la que tenía que ser comprensiva, la que tenía que perdonar, la que tenía que dar el primer paso, que durante 25 años había sido la hija invisible y que ya era suficiente, que no iba a seguir aceptando ese trato solo porque Sabrina era la favorita, que si ella quería tener una relación conmigo, tenía que empezar por reconocer el daño que me había causado durante toda mi vida y defenderme aunque fuera una vez. Le dije que hasta que eso pasara, volvíamos a estar en bajo contacto. A Sabrina le mandé un mensaje más corto. Le dije que lo que había hecho era imperdonable, que había tratado deliberadamente de arruinar mi boda, y que no quería saber nada de ella hasta que pudiera dar una disculpa real, sin condiciones ni excusas. Excusas, en simple. No esperaba realmente que eso pasara, pero necesitaba decírselo. Como una semana después de volver, Preston, el esposo de Sabrina, apareció en mi departamento. Maxwell y yo nos quedamos sorprendidos cuando abrimos la puerta y lo vimos ahí. Se veía terrible, honestamente, como si no hubiera dormido en días. Nos pidió hablar, y, aunque estábamos recelosos, lo dejamos pasar. Lo que Preston nos contó fue revelador, y, al mismo tiempo, no fue sorpresa para nada. Resulta que Sabrina le había mentido a él también.
Le había dicho que yo sabía del baby shower, y que estaba de acuerdo, que habíamos coordinado para que fueran el mismo día porque así la familia podría celebrar ambas cosas. Preston no tenía idea de que yo no estaba invitada oficialmente a mi propio evento familiar rival, ni de que Sabrina lo había planeado todo intencionalmente para boicotear mi boda. Cuando Preston vio que casi nadie había ido al baby shower, preguntó qué había pasado, y Sabrina le dijo que yo había manipulado a la familia en mi contra, que yo era una víctima profesional que siempre estaba buscando atención. Pero después de la escena en mi boda, Preston empezó a investigar por su cuenta. Habló con algunos familiares, revisó las fechas de las invitaciones, y se dio cuenta de toda la verdad. Preston nos pidió disculpas por no haber visto antes cómo era realmente Sabrina. Dijo que durante su matrimonio había notado comportamientos manipuladores, pero que siempre los había justificado o ignorado, que después de lo de la boda ya no podía seguir haciéndolo. Nos contó que había empezado el proceso de divorcio, que ya no confiaba en Sabrina, y que no quería que sus hijos crecieran pensando que ese tipo de comportamiento era normal o aceptable. Me sentí mal por Preston y por los niños, la verdad. Los niños no tenían la culpa de nada de esto, y Preston parecía genuinamente destrozado. Le agradecí por venir a hablar con nosotros, por ser honesto, y le dije que esperaba que encontrara la forma de proteger a sus hijos de todo este drama. Después de que Preston se fue, me llegaron más mensajes de Sabrina. Esta vez estaba furiosa. Me culpaba por su divorcio. Decía que yo le había arruinado la vida, que por mi culpa sus hijos iban a crecer en un hogar roto. La ironía de que ella no podía ver que había sido su propio comportamiento el que había causado todo esto era casi cómica. Bloqueé su número después de eso porque simplemente no tenía energía para seguir con ese círculo vicioso. Mi mamá me llamó varias veces después, tratando de que interviniera con Preston, de que hablara con él para que no se divorciara de Sabrina. Le dije que no era mi problema, que las decisiones de Preston eran suyas, y que yo no tenía ninguna intención de involucrarme en su matrimonio. Ella se frustró conmigo. Me dijo que estaba siendo cruel, que Sabrina estaba embarazada y no merecía pasar por esto. Le recordé que Sabrina había tratado de arruinar mi boda intencionalmente, y que las consecuencias de sus acciones no eran mi responsabilidad. Han pasado 6 meses desde la boda. Maxwell y yo estamos felices, viviendo nuestra vida, enfocados en nuestros trabajos y en construir nuestro futuro juntos. Mantengo contacto con tía Rachel, con Lena, y con algunos primos que me apoyaron durante todo esto. Mi mamá y yo hablamos ocasionalmente, conversaciones breves y superficiales, pero no hay esa cercanía que ella quería reconstruir, porque simplemente no puede o no quiere reconocer su parte en todo esto. Sabrina tuvo a su bebé hace como 2 meses. Me enteré por redes sociales, no porque alguien me haya dicho directamente. No mandé felicitaciones, no pregunté cómo estaba, simplemente dejé que su vida siguiera por un lado y la mía por otro. Preston aparentemente tiene custodia compartida de los niños y está en el proceso final del divorcio. Sabrina sigue culpándome por todo en sus publicaciones crípticas de Facebook que, aunque la tengo bloqueada, Lena me cuenta a veces. Mi papá y yo no hemos hablado desde la boda. Ni siquiera sé si está consciente del papel que jugó en todo esto, o si simplemente piensa que yo soy la hija problemática que arruinó la paz familiar. Honestamente, ya no me importa su opinión como antes me importaba. He aprendido que no puedes forzar a la gente a verte si no quieren hacerlo. A veces me siento culpable, ¿sabes? Pienso en esos niños creciendo con padres divorciados y me pregunto si podría haber manejado las cosas diferente. Pero luego recuerdo que yo no planeé un evento de sabotaje. Yo no mentí, yo no manipulé a nadie. Solo quise tener mi día especial sin drama. Y fue Sabrina quien decidió que eso no podía pasar. Las consecuencias de sus acciones son suyas, no mías. Maxwell y yo estamos pensando en tener hijos eventualmente. Tal vez en un par de años. Y cuando eso pase, me he prometido que voy a ser el tipo de madre que trata a todos sus hijos por igual, que los ve a todos, que celebra los logros de todos sin comparaciones, porque sé lo que se siente crecer sintiéndote invisible, y no quiero que ningún niño mío pase por eso jamás. Tía Rachel me dijo hace unas semanas que está orgullosa de mí, por establecer límites, por no dejar que me sigan tratando, como siempre me trataron. Me dijo que tomó valentía a hacer lo que hice, que muchas personas no pueden liberarse de dinámicas familiares tóxicas porque el peso de la culpa es demasiado fuerte, y tal vez tiene razón, no sé, pero lo que sí sé es que por primera vez en mi vida me siento en paz con mis decisiones. El otro día Maxwell y yo estábamos viendo nuestras fotos de boda, esas que finalmente nos llegaron del fotógrafo, y en cada foto se ve la felicidad real, a pesar del drama, a pesar de la escena de Sabrina, a pesar de todo.
Ese día fue hermoso porque estaba rodeada de gente que genuinamente me quería y me apoyaba. Y eso, al final, es lo que importa.